La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. Ante el fenómeno de la inmigración, todos los fantasmas andan sueltos. La sociedad, preocupada por los problemas que padece y atemorizada por los que imagina, está además desastrosamente dirigida por la política, que vive en pánico por el marcaje de los populismos y que ya no ve seres humanos que pueden llegar, sino votos que pueden irse. Porque el fenómeno es global, pero el voto es nacional. Y desde hace mucho tiempo, pero de forma ya descarada desde la crisis del 2008, cada país es un avestruz que esconde la cabeza en sus urnas. El compromiso de Merkel el 31 de agosto de 2015, su famoso "podemos lograrlo", aquel acto de fe en la capacidad de Alemania para integrar a los refugiados, significó el ingreso de cientos de miles de ellos en medio de un fervor hospitalario que conmocionó al mundo. Lo malo es que también conmocionó a sus países vecinos del este, que empezaron a cerrar sus fronteras, y a los socios bávaros de la canciller y a los votantes. Y hoy es el día en que el gobierno Merkel está en peligro y sus buenas intenciones han desfallecido. Sin embargo, la posición Merkel 2015 era válida. Hubiera funcionado si en lugar de dejarla sola a los demás países hubieran compartido su responsabilidad, y no solo de boquilla, pero aquel sálvese quien pueda de los avestruces lo hizo fracasar. Europa, actuando de consuno, tiene capacidad de sobra para regular y absorber esos flujos, porque el fenómeno de la inmigración es una partitura para coro, no para solistas, ni para dúos ni para tríos. El domingo en la cumbre de Bruselas, seguramente el coro no podrá ni siquiera llegar a constituirse en su totalidad. Los países del llamado Grupo Visegrado, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, ya han dicho que ni siquiera acudirán. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Mañana de martes en Hoy por Hoy con Lucía Méndez. Buenos días, Lucía. Hola, Pepa, buenos días. Periodista del Mundo, ya lo saben. Enrique Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenos días. Muy buenos días. Y Joaquín Estefanía, adjunto a la dirección del País. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Y habíamos anunciado, lo saben probablemente nuestros oyentes, entrevista hoy con Soraya Sáez de Santamaría, candidata lideresa del Partido Popular, pero a última hora de anoche su equipo anuló la entrevista por problemas de agenda, así que esperamos tenerla en los próximos días. Nos parece muy interesante la mirada sobre su partido y sobre España, de quienes aspiran a liderar el primer partido del centro-derecha español. Y en un momento en el que la política se reactiva y cómo, en lo que se refiere a la vida parlamentaria, en el que, salvo sorpresa, hoy Ciudadanos se va a sumar a PSOE y a Unidos Podemos para iniciar la tramitación parlamentaria de dos leyes que, si salen adelante y se aplican, cambiarán de verdad la vida de millones de españoles y españolas. Todo es política, también el tiempo que puede dedicar una pareja a su hijo recién nacido, o el derecho a morir cuando nuestro cuerpo no resiste más los dolores de una enfermedad o una discapacidad grave. Y hoy la política se ocupa directamente de eso. Vamos con la vida. La ley de Podemos, a la que el Congreso va a dar luz verde, propone un permiso del padre y de la madre en el nacimiento de un bebé igual, de 16 semanas, pagado, y que además no se puede acceder uno a otro, que sea intransferible. Quitarle a muchas empresas, Joaquín, ese argumento misógino de que contratar a una mujer en edad de tener hijos es un peligro. Hombre, son dos argumentos poderosos, ¿no? Uno es el de implicar a los padres al padre de una pareja con la misma capacidad que la madre, y segundo, evitar la coartada de tantas empresas que hemos conocido, que conocemos en estos momentos. A mí me parece muy interesante que la política empiece a discutir de este tipo de cosas. Me parecería interesantísimo que el próximo año, es decir, lo dedicásemos a este tipo de cosas y a otros que supongo que hablaremos dentro de poco, como son los salarios, la inmigración. Sí. Es decir, de repente ha cambiado un poco el panorama, ¿no? Sí, la vida entra en el Parlamento, Enrique. La propuesta sobre la paternidad y maternidad compartida me parece muy interesante. Son 2.000 millones de euros al año, ¿eh? No, es interesante, porque realmente la cuestión... Hay una cuestión que ha entrado muy fuerte en la agenda política española, que es la cuestión de la mujer. No nos damos cuenta porque necesitaríamos repasar en otros países de nuestro entorno cómo se afrontan estas cuestiones. Me estoy refiriendo a los países más próximos. Y si lo hiciésemos, veríamos cómo la intensidad con que se está debatiendo en España sobre estos asuntos es extraordinaria. Pongo un pequeño ejemplo. En el último discurso de investidura en el Parlamento italiano, el actual primer ministro Giuseppe Conte dedicó exactamente en un discurso de 1 hora y media 37 segundos, una sola frase, a la cuestión de la mujer.
Y aquí, afortunadamente, el debate está vivísimo. Lucía, está en el gobierno, un gobierno con mayoría de ministras, y está en la agenda política e informativa. Bueno, sobre todo está en la calle, y sobre todo está en la calle. Claro. Yo creo, Enrique, que sí nos damos cuenta, Bueno, yo lo he subrayado porque me pareció interesante subrayarlo. Sí, está muy presente, y de hecho yo creo que la mayor parte de las fuerzas políticas españolas lo tienen muy presente. No solamente en sus propuestas, sino incluso en su actuación política de cada día. Yo, en fin, he oído estos días a las dos candidatas del Partido Popular a liderar el Partido Popular, que se van a presentar el día 5 de las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, en fin, decir con razón que ellas pueden ser la primera mujer que opte a la presidencia del gobierno, e incluso la primera presidenta del gobierno, y reclaman ellas que el resto del feminismo, digamos, en fin, que identificado más con los partidos de izquierda, reconozcan que el Partido Popular efectivamente es un partido en el que sí que hay igualdad, aunque quizá, bueno, en fin, no presuman en ese sentido, ¿no? Hombre, yo creo que lo que hoy se va a aprobar en el Congreso es muy importante a estos efectos. Pero yo, en fin, no es por poner aquí dificultades más allá de lo... Pero hay que pensar que esto no es tan fácil, que no va a ser tan fácil. De hecho, la propia proposición de ley habla de una implantación de 4 años. Claro, de casi 5 años. Que conviene que le digamos en su justa medida. Conviene que los ciudadanos y las ciudadanas sepan que esto no es de un día para otro, que ni siquiera es el año que viene, es decir, ni dentro de 2 años, que esto va para largo, y que también hay que pensar que hay veces que podemos entusiasmarnos con este tipo de temas y con este debate, y es normal porque venimos de una inacción política muy grande, pero que hay que pensar que esta legislatura tiene 2 años como máximo, y que en 2 años como máximo pues es posible que esto no llegue a término, que decaiga y que tenga que quedar para la próxima. Digo, porque me parece, solamente con que se debata ya me parece importante, y con que se apruebe, pero que hay que... se apruebe la tramitación. Que empiece la tramitación, pero que hay que situar las cosas en el realismo de una legislatura que no está empezando. Si estuviera empezando, podríamos decir que efectivamente esta ley iba a llegar a término, porque tiene mayoría parlamentaria para salir, pero no queda mucho, y es probable pues que no dé tiempo, y tiene un coste además, que hay que incorporar a los presupuestos. Yo, por ejemplo, yo en este caso no mencionaría o no pondría en primer término el coste, los 2.000 millones que primero no, a lo mejor en ¿Por qué, Joaquín? Porque en el otro lado están los beneficios que en estos momentos son intangibles, es decir, de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a los efectos de la conciliación. Es decir, habría que hacer, digamos, un análisis coste-beneficio, y entonces seguramente nos saldría de otra manera. No, saldría muy beneficioso, sin duda. Sin duda. ¿no? Incluso en términos económicos, porque cuántas carreras de mujeres se detienen por ser las responsables exclusivas del cuidado. Y luego recordar una cosa que es completamente secundario. Pasionaria ya fue secretaria general de un partido político, Pasionaria. No van a ser la primera secretaria general de un partido político, no va a ser ni Soraya Sáenz de Santamaría ni Cospedal. Pero los últimos 40 digámoslo, años, ¿no? Democracia, ¿no? Sí. Sí, y Rosa Díez, que también sale siempre a la palestra cuando mencionábamos el... Completamente de acuerdo. Sí, ¿no? Pero es verdad que hay 2 mujeres con mucha posibilidad de convertirse en presidenta de un partido de gobierno, un partido que ha gobernado la democracia española y que es un partido de gobierno que puede volver a gobernar, y por lo tanto convertirse hipotéticamente en las primeras presidentas del gobierno, que esa posibilidad sí que no existía hasta ahora, y que ellas 2, si es que esto se decanta entre ellas 2 finalmente, porque las primarias las carga el diablo, Es interesante. Si es que el joven casado no gana. Es que no sabemos, es que es asombroso porque no tenemos ni idea, por lo menos yo no tengo ni idea de quién puede ganar. Bueno, ni tú ni ellos. ¿No? Pocas veces te lo aseguro. Pocas veces se da esa circunstancia. Normalmente dices, bueno, pues este tiene más posibilidades y tal, pero en este caso es que no sabemos nada, no sabemos apenas nada de quiénes van a votar, y luego me sugiere la idea de que si pasan a una segunda vuelta,
¿Cómo va a ser el voto de los compromisarios? ¿Si se va a acercar al voto de los militantes o va a ser contradictorio? Imagínate esa situación, imagínate la situación peculiar, ¿no? de que se produce una votación diferente entre los afiliados y los compromisarios. Ya pasó en Cantabria, querida Pepa. Ya acabó en los tribunales. Ya pasó en Cantabria y acabó en los tribunales. Acabó en los tribunales en Cantabria, sí. Pues yo creo que dependerá mucho del resultado. Es decir, dependerá mucho de la distancia que logre el ganador frente al segundo. Si es una distancia muy amplia, prácticamente es inconcebible que los compromisarios puedan votar otra cosa. Si es una distancia de 2 o 3 puntos, pues perfectamente podría darse la circunstancia de que los compromisarios acabaran votando al segundo y no al primero. Ahí los cálculos que se están haciendo de los candidatos pues son unos cálculos que yo creo que es un poco el cuento de la lechera, la verdad, porque, en fin, efectivamente es un proceso plagado de incertidumbres, pero yo creo que por ejemplo, la candidatura de Pablo Casado, lo que intuyo, lo que podría intuir, es que si pasan a la siguiente ronda el propio Pablo y una de las dos personas que le disputa, una de las dos mujeres, pues los votos de la otra, digamos, irían a Pablo Casado y no ahora. Es decir, esto es el cálculo, pero en los dos casos, ¿crees? Sí. En un caso veo claro. Yo creo que en los dos casos. Sí, yo creo que Cospedal, yo creo que las dos. Aclaremos, porque no todo el mundo está como nosotros en el detalle. En el caso de que la primera opción fuera Cospedal y la segunda Pablo Casado, los votos de Soraya Sáenz de Santa María irían a Casado. Sí, siempre que no hubiera una diferencia muy grande. Es decir, la clave es que el primero no gane con una diferencia grande en relación con el segundo. Es decir, si hay una diferencia de 6, 10 puntos, esto no, o sea, nadie concibe que los compromisarios vayan a enmendar el voto. Y ahora, Ahora, si hay una diferencia de 2 puntos... Escenario, Soraya Sáenz de Santa María es la primera y el segundo Pablo Casado. ¿Qué pasa con los votos de Cospedal? Van a Casado. Si la diferencia no es muy grande, seguramente irán a Casado. En este caso creo que con mayor ímpetu. Pero también puede pasar al contrario. Si las dos pasan, los votos de Pablo Casado podrían ir a una o a la otra. Es decir, que aquí hay muchas, como dice Joaquín, esto es un lío tremendo. ¿Y la bolsa es un lío o amanece hoy clarita? Jordi Fábrega. Después de que ayer cayera bastante, el IBEX 35 retrocedió un 2%, ahora amanece con un poco más de optimismo y está ganando un 0,4%. No llega al nivel de ayer, está ahora mismo en los 9.650 puntos, pero bueno, va de camino de recuperar ese 2% que se dejó ayer. También subidas más o menos parecidas de un 0,5% vemos en el resto de bolsas europeas. Las asiáticas han cerrado sin apenas moverse y tampoco hay cambios relevantes en la prima de riesgo, que siguen los 100 puntos básicos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. 4 años lleva creciendo la economía española, 4 años en los que el gobierno de Rajoy presumía en cualquier contexto internacional de ese crecimiento, de cómo se habían saneado las cuentas. Y es verdad que muchos organismos internacionales reconocían al buen alumno que había sido este país, y 4 años con los salarios tan devaluados como al comienzo de la crisis. Ayer sindicatos y patronal por fin llegaron a un acuerdo para que se produzca una subida salarial que puede ser hasta del 3%, 2 más 1, depende de cómo estén las empresas, anual, y además para llevar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Es en realidad una orientación, una recomendación que luego hay que llevar a los convenios, y en una realidad en la que muchos trabajadores no están en convenio. Por lo tanto, ¿cuál es la trascendencia que tiene un acuerdo como este, Joaquín? Esto, bueno, efectivamente es una recomendación, ¿no? Es interesante porque los salarios en el primer trimestre del año han crecido el 1,1%, es decir, por debajo de lo que dice este acuerdo al que han llegado, ¿no? Lo que subraya este acuerdo es la centralidad que en estos últimos 5 años ha tenido la reforma laboral, ¿no? En 2 sentidos, ¿no? En primer lugar, en el tipo de trabajo que se ha creado, que es un trabajo muy precario, y en segundo lugar, en la devaluación salarial que ha
habido. Los dos son efectos directos de la reforma laboral. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque se desequilibró el poder en el seno de la empresa a favor de los empresarios y en contra de los sindicatos, y eso es lo que se ha manifestado. Ahora este acuerdo lo que intenta corregir es de alguna manera esto que ha ocurrido en los últimos tiempos. Decíamos hace un rato, Lucía, que las familias españolas han atravesado estos años dificilísimos con muchos miembros en paro y con aquellos que tenían empleos o bien recortados o se incorporaban al mercado laboral con salarios de miseria, y aún así han sido capaces de ir recortando poco a poco la deuda privada, que era enorme en España, de los años de la borrachera del crédito, ¿no? Se llegó a la crisis con una deuda privada enorme, no así pública, que ha crecido después. Bueno, pues aquí estamos en el momento en el que por fin se pone por escrito, bueno, tienen ustedes razón, los salarios no pueden seguir como están. Otra cosa es, como decíamos, a propósito de la igualdad de permisos maternales y paternales, cuando eso se traduzca en la nómina que recibe cada uno a final de mes. Lo que pasa es que este tipo de acuerdo, Pepa, me parece que apenas es una tirita, ¿no?, para todas las heridas y toda la hemorragia que se ha producido en términos sociales, ¿no? A mí me llama la atención. Es verdad que este gobierno ha llegado como ha llegado y que no dispone de mucho tiempo, pero me llama la atención que no haya una presión, digamos, de los sectores de la izquierda política y social hacia este gobierno para que tome medidas en materia de desigualdad, de precariedad, de contratos basura, de todo esto que está lastrando y que está el otro día conocimos la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, ¿no?, que sigue insistiendo en que hay un porcentaje importantísimo de las familias españolas que no puede asumir según qué gastos, ¿no? Es obvio que en fin, yo entiendo que todo el destrozo que se ha producido pues es muy muy difícil de restaurar. Pero yo creo que a mí me parece que este gobierno nuevo, en ese sentido, o por lo menos aparente ser muy poco ambicioso en ese terreno, está poniendo el foco en otras cosas, ¿no? La eutanasia, el tema de la memoria histórica, que son puramente simbólicas. Es verdad que sí, es verdad, que son importantes. No, si yo no digo que no sean importantes. La eutanasia no es simbólica. Bueno, en el sentido de ser una bandera de la izquierda, sí. O sea, en el sentido de ser una bandera de mucha identidad, en eso sí. Me refiero... Tiene una significación ideológica, esto es obviamente, verdad, sí. Obviamente, a eso me refería. No estoy restándole importancia, estoy diciendo que el gobierno está poniendo el foco en ese tipo de iniciativas. Probablemente, o sea, yo sé que está constreñido por los presupuestos, o sea, soy muy consciente, pero aún así todo me sorprende porque el relato del Partido Socialista, que era, en fin, en ese sentido parecido al de una fuerza política como Podemos, ponía el foco en unas políticas para revertir de la manera o en el porcentaje que fuera posible lo que, en fin, los efectos, sin duda los efectos de la reforma laboral, que es la clave de lo que estamos hablando. Bueno, este es el núcleo, uno de los núcleos importantes de la situación. España ha sufrido, junto con otros países, sobre todo los del sur de Europa, pues una devaluación salarial importantísima. Ha sido la manera de hacer frente a la crisis. No se puede devaluar la moneda porque pertenecemos al euro, por lo tanto se devalúan los costes de la economía, los salarios en primer término, y también ha habido devaluación de precios que ahora se están recuperando, y en el mercado inmobiliario pues se ve con mucha claridad. Revertir eso es muy complicado por una razón, porque esto forma parte del armazón europeo. España está obligada, junto con todos los países que pertenecen a la zona euro, a cumplir unos determinados estándares. Es decir, no se puede... La exigencia es de que el déficit público no supere el 3%, estamos todavía por encima del 3%. No hemos de olvidar que la deuda pública española está al 100% del PIB, no lo habíamos alcanzado ese porcentaje. Esto es muy importante, 100% del PIB, la deuda pública española. No sé cuál es el recuerdo histórico de esto, pero en todo caso no de los últimos 25 años, ¿no? O sea, hay unos condicionantes objetivos
que efectivamente el gobierno no podrá pasar por alto. Otra cosa es que pueda modular, que pueda tomar iniciativas que de carácter lenitivo. Esto es así. Ahora lo que se está produciendo, es decir, ha habido la ecuación capital-trabajo, en la crisis, digamos, se ha volcado a favor del capital, claramente. ¿Se puede reequilibrar algo? Bueno, este es el tema. El domingo, en la entrevista que publicaba el diario El País con Pedro Sánchez, anunciaba un plan contra la explotación laboral, ¿no, Joaquín? Sí, aunque enunciaba, hacía un enunciado, pero luego no lo desarrollaba, ¿no? Apenas, ¿no? Porque también están estudiando en qué consiste. Yo creo que el acuerdo es importante en el sentido de que anuncia un cambio de tendencia, al menos teórico. Es decir, por primera vez los sueldos, si se cumpliese este acuerdo, van a subir por encima de los precios, cuando en los últimos años, desde el año 2008 así, y desde luego desde el año 2009, ha sido al revés. Es decir, podrían aumentar por primera vez la capacidad adquisitiva, y ese es el valor que tiene este acuerdo, no mucho más, ¿no? Acuerdo que llega en un momento, sigue, en un momento en el que este fin de semana, en teoría, deberíamos saber qué va a pasar con el euro. Es decir, cómo se rediseña el euro en Europa, pero me temo que la gestión migratoria, que es lo que tenemos encima de la mesa, no hay tanto un problema migratorio que está de fondo, es un reto de largo recorrido, pero no tiene un pico real ahora. Hay un debate sobre cómo gestionar ese desafío, que es un desafío de largo recorrido, y yo me temo que va a eclipsar absolutamente el otro debate que es fundamental y que diseña la Europa del futuro, qué hacer con el euro y cómo protegernos ante crisis como la que ha provocado esta devaluación salarial en España, por ejemplo, de la que estamos hablando. Enseguida nos ocupamos de Europa, pero tenemos a las 9:30 una de las citas del día. Se está produciendo en este momento la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante el juzgado que investiga su máster. Y allí está Alfonso Gea. Buenos días, Alfonso. ¿Ha llegado ya? Buenos días, Pepa. No ha llegado ni va a llegar, porque acabamos de conocer que, en efecto, Cristina Cifuentes se encuentra enferma. Esa enfermedad, no sabemos cuál es, la impide venir a sede judicial a prestar declaración, de tal modo que su abogada lo ha notificado en la sala de vistas cuando ya estaba todos los abogados dentro, de todas las partes personadas. Ha dicho que no se va a producir esa declaración. Por lo tanto, el juzgado toma dos decisiones. La primera, el forense judicial va a analizar evidentemente ese escrito de enfermedad y seguramente cite a Cristina Cifuentes, y el próximo 23 de julio, Pepa, a las 4:30 de la tarde, es la hora que la titular del juzgado de instrucción número 51 aquí en Madrid ha fijado para que la expresidenta madrileña venga definitivamente a prestar declaración en calidad de investigada a este juzgado madrileño. Pues ahí estaba la noticia. Alfonso, gracias. A vosotros, hasta luego. Lucía, que no ha podido presentarse la expresidenta de la Comunidad de Madrid. A mí, la peripecia de Cristina Cifuentes, la verdad que me ha dado mucho que pensar estos días, ¿no? En términos políticos, en términos humanos y en términos de la rapidez con la que transcurre el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque hace solo 2 meses y medio, 3 meses, si se hubieran convocado unas primarias en el Partido Popular hace 3 meses, Cristina Cifuentes hubiera concurrido a esas primarias. Probablemente incluso hubiera podido tener éxito. Y 3 meses después, o 2 meses y medio después, pues resulta que Cristina Cifuentes prácticamente nunca existió. Si os fijáis, nadie se acuerda de que había una mujer que durante 2 años y medio consiguió situarse en la política nacional, no solamente en la política madrileña, y cuál fue su final, ¿no? Y cómo está siendo su final. Y bueno, espero que se recupere, es decir, espero que se... Pero ya en sus horas finales en el cargo, ya se puso en evidencia que evidentemente pues Cristina Cifuentes tenía algún tipo de problema, ¿no? Y realmente cómo ha desaparecido, ¿no? Cómo ha desaparecido del mapa una persona de la que nos ocupábamos tanto y que de pronto ha dejado de existir en todos los sentidos, ¿no? En la parrilla de salida para la sucesión del PP. Por eso te lo digo, claro. Hace solo 3 meses, claro. Y la voracidad del tiempo que vivimos la ha engullido en cuestión de semanas. Pero sí ha engullido al presidente del gobierno, María
Mariano Rajoy, en 2 semanas. Y apenas se ha engullido el mismo, ¿no? Ahí en el registro, más bien. Él ha contribuido, pero ha desaparecido completamente incluso de la sucesión. Esa es parte de la incertidumbre que tiene el PP, que nunca antes jamás había vivido un proceso de sucesión sin alguien que lo tutelara. Bueno, pues el inmediatamente anterior no lo tutela. No sabemos si el anterior del anterior está en la sombra tutelando. De momento da entrevistas a Tampoco. No. Eso está bien. Eso está bien. Claro, pero eso crea mucha incertidumbre. Sí, bueno. En un partido no acostumbrado a este tipo de procesos. Pero en realidad lo que estamos asistiendo es a un reajuste muy, muy fuerte, complejo y doloroso para algunas personas, de la relación entre la sociedad y la política. Esto es lo que está pasando en España. Es decir, en España ha habido la crisis, lo hemos estado comentando, tiene unos costes no solo económicos, sino de dolor social extremos, que han colocado a una parte muy importante de la sociedad en una posición de irritación y de crítica muy fuerte al funcionamiento de las instituciones, sobre todo cuando las instituciones no han cumplido bien su trabajo, cuando se han producido escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay unos cambios generacionales. Los cambios generacionales es un movimiento como continuo que en un momento determinado se expresa con mucha fuerza, y eso está ocurriendo. Es decir, dentro de 3 meses no nos cabrá en la imaginación que un partido como el PP pueda funcionar sin elecciones internas. Y si nos lo hubiesen preguntado hace medio año, hubiésemos dicho no, es que el Partido Popular es un partido vertical, es el último monumento a la verticalidad absoluta que queda en España. ¿Por qué? Hombre, pues porque Fraga era un hombre vertical y Aznar era súper vertical, ¿no? Y ahora no, ahora se está horizontalizando un poco, ¿no? ¿Y en qué momento se produce el cambio? Bueno, se produce el día... ¿Quién se inventó las primarias en España? El PSOE. En los años 90, recordemos. Se asustaron, inmediatamente se asustan, porque lo que pasó allí no estaba en el guión. Se asustaron, lo metieron en el congelador y regresan las primarias en el momento de que la crisis política se hace más intensa. Las primarias las sacan del congelador los partidos nuevos. Todo esto es fruto de la crisis y del cambio generacional, las dos cosas cruzadas. El cambio generacional, de todas formas, no está claro del todo, Enrique. No está claro. Es decir, porque esto no es un fenómeno español, es un fenómeno que se está una crisis de representación política que se está dando en casi todas partes. Pero quien empuja a favor de eso son los más jóvenes. Bueno, eso, digamos, como ley de vida. Yo no me siento representado, que es lo que decían en como ley de vida, pero quiero decir, fíjate lo que está ocurriendo en estos momentos para las elecciones europeas del año que viene. Hay un partido en Alemania que en estos momentos es el principal partido de la oposición, que se llama Alternativa por Alemania. En Francia han desaparecido los partidos tradicionales y hay partidos nuevos que, por cierto, creo que quieren llegar a algún tipo de acuerdo con Ciudadanos para en Italia, que te voy a contar que tú no sepas, ¿no? Es decir, quiero decir que lo que está ocurriendo todavía, en mi opinión, no tiene estas características tan nítidas como la que tú expresas. Aquí sí, aquí evidentemente lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos tiene que ver, pero eso es lógico, eso es la ley de vida, ¿no? Pero no estoy seguro que haya cambio generacional, sino una crisis de representación política que nos lleva a otros territorios que todavía sobre todo no podemos establecer una cartografía, ¿no? Era ley de vida, pero aquí la potencia de la transición había servido de tapón con sus representantes para una renovación generacional que cuando ha ocurrido de golpe, ¿eh? Eso también tiene que ver con nuestra idiosincrasia particular en el caso de España y conecta efectivamente en la corriente de fondo con lo que está pasando en otros sitios. Vamos a hablar de Europa enseguida, de verdad, 9:37, 8:37 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Europa ha ido resolviendo sus problemas a trancas y barrancas, en largas madrugadas, al borde del abismo. Había que estar al borde del abismo para salir de él. Lo vivimos con la crisis del euro del año 2009 y estamos ahora al borde de otro abismo. ¿Europa se descompone o es la manera en que ha tenido el proyecto de ir avanzando siempre en círculos más pequeños que el perímetro real al que se aspiraba? Enrique. Bueno, tanto como que se esté descomponiendo me parecería un poco exagerado llegar a esta conclusión, pero hay riesgos importantes porque se han producido
unos cambios muy importantes en la política internacional que ubican a Europa en una situación distinta a la que teníamos hace unos años. Es decir, se producen dos cosas. Por un lado, un distanciamiento de Estados Unidos y, cuando no, una hostilidad por parte de la nueva presidencia norteamericana hacia la Unión Europea. Y, por otro lado, existe también unas líneas de tensión fuertes con Rusia. Bueno, miremos el mapa y, bueno, es claro, si la Unión Europea tiene tensiones con Estados Unidos y tensiones con Rusia, esto es nuevo en la historia, porque las tensiones, la antigua Europa occidental, porque antes, cuando se hablaba de Europa, se hablaba de la Europa occidental, pues la línea de fricción estaba con la Unión Soviética, con la Europa del Este. Este escenario es nuevo. Las tensiones con Estados Unidos no son de carácter ideológico, pero son de carácter comercial. Los norteamericanos, el gobierno norteamericano está implantando aranceles, en fin, hay una nueva dinámica. Y por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse es decir, bueno, si hay una doble tensión con Estados Unidos y con Rusia, por motivos distintos, ¿qué pulmón, qué fibra, qué musculatura tiene la Unión Europea para afrontar eso? Esta es la. Y luego hay un tercer factor, que es el que la cuestión de la inmigración pone de relieve, que es el siguiente: pues que hay una presión fortísima desde el continente africano, que está poblado por millones de personas. África está mejorando en términos económicos, pero no de una forma lineal. No todos los países de la misma manera. Hay una extraordinaria pobreza en África y, por lo tanto, hay una presión fortísima de carácter demográfico para llegar a Europa. Hay un mar de por medio y hay centenares de miles de personas que están dispuestas a afrontar graves riesgos para su vida para llegar a la otra parte. Bueno, insisto, dibujemos el mapa. África, Rusia, Estados Unidos. En medio, la Unión Europea. Este es el dibujo. Yo creo que yo sí estoy bastante inquieto por la situación de la Unión Europea, porque creo que en estos momentos confluyen 4 crisis muy importantes. La del euro, que es para la que se había convocado inicialmente la cumbre de finales de este mes. La crisis migratoria. Coincido con lo que dice Enrique, creo que es una crisis demográfica, no es una crisis de trabajo, y eso es muy difícil de detener. En tercer lugar, el Brexit. Se nos ha olvidado el Brexit, pero no se avanza nada en las negociaciones del Brexit. Y en cuarto, la disidencia cada vez más explícita entre Europa y Donald Trump, ¿no? Con la guerra comercial y todas esas cosas, ¿no? Y en el seno de la propia Europa, en estos momentos están creciendo, digamos, como una especie de Brexit alternativo, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en Italia en estos momentos es importantísimo. Y después de las elecciones que ha habido este fin de semana, en donde la Lega Norte, es decir, ha superado incluso al Movimiento 5 Estrellas, es todavía más grave, ¿no? Pero es que no se nos tiene que olvidar que el día 1 próximo toma la dirección, la presidencia de la Unión Europea Austria, con un partido de extrema derecha en el corazón de esto. Bueno, en la crisis hay gente que dice que tiene que haber un movimiento fundacional de nuevo de Europa, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en los países del este, cómo ya podemos decir, creo que sin temor a equivocarnos, que la ampliación de los países del este ha sido una catástrofe para Europa, por lo que está sucediendo en Hungría, por lo que está sucediendo en Polonia, por lo que está sucediendo en Chequia, es decir, en tantos países, ¿no? Como unos países que acababan de recuperar su propia soberanía con respecto a la Unión Soviética, se muestran muy remisos a someterse a una nueva pérdida de soberanía. No solamente eso, ¿no? Pepa, sino que en muchos casos es muy difícil calificar a estos gobiernos como democracias semejantes a las del resto de los países europeos. Fíjate lo que está pasando en Hungría o Polonia, como tú señalabas, Lucía. Bueno, yo añadiría a todo lo que han dicho mis colegas que si durante todos estos años hemos subrayado mucho la falta de un liderazgo europeo, ¿no? La falta de líderes que impulsaran este proyecto, como lo que fue en sus inicios, incluso como lo que sucedió en los años 80 y 90. Creo que ahora este problema es mucho mayor, porque la señora Merkel, que yo creo que hizo frente a la crisis de la deuda, bueno, de una manera bastante discutible,
para los países, en fin, periféricos como el nuestro, pero que sí que mantuvo, que logró mantener, por ejemplo, a Grecia dentro del euro, ¿no? Que era una cosa que en ese momento se planteaba la salida, y ella insistió en que una salida de Grecia del euro sería la disgregación de la Unión Europea, y simbólicamente sería, y yo creo que es, bueno, con todas las dificultades que se han tenido, ella sí ejerció ese liderazgo para mantener unida la Unión Europea y el euro. Y ahora ella tiene serios problemas en su país. No tiene mayoría parlamentaria, no tiene fortaleza y tiene una presión muy importante por su derecha. Por el tema de los refugiados, indudablemente, ella gobierna en coalición con el SPD, y se nota mucho que su liderazgo, me refiero a su liderazgo continental, ha disminuido y no se aprecia ningún otro. No se aprecia ningún otro en ningún otro país. El resto de los países pues están en una situación política, pues desde luego no muy estable, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta mañana se entrevistan, creo, nuestro presidente están ahora mismo Sánchez con Angela Merkel. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero quisiera subrayar, quizá con un poco más de acento optimista. En estos momentos, fijaos bien en una cuestión: la península ibérica es imprescindible para el proyecto europeo, para su supervivencia en el formato en el que lo conocemos hoy. Es decir, lo acabas de señalar bien, Lucía, el liderazgo de Angela Merkel, que sigue siendo un liderazgo político fuerte, pero no es el de hace unos años. Macron en Francia conserva fuerza. Bien, Macron es un poco... bueno, no sé. Sí, bueno, es un gran escenógrafo, claro, como todos los políticos franceses, pero es que en Francia funciona así. Pero Francia, Alemania, más la península ibérica, es decir, los dos gobiernos... ¿Cómo está gobernado hoy la península ibérica? Dos gobiernos socialistas apoyados en el Parlamento por su izquierda, Portugal y España. Esta concertación es la que puede mantener en pie la actual estructura. Lucía Méndez, Joaquín, Estefanía, Henry, Juliana, buena semana, un beso. Buena semana. Adiós.